Gracias por este día maravilloso en el que estamos aquí, Señor, nuevamente. Los tiempos pasan muy rápido, Señor, y tenemos que redimir el tiempo, aprovecharlo, y que el día de hoy todo lo que vayamos a decir, a hablar, que sea proveniente meramente de ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos haces libres, gracias porque nos das guía y esperanza a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estoy contenta de todo lo que hemos visto en la clase, aunque vamos despacio porque estamos, no sé si ya se dieron cuenta, estamos viendo verso a verso todo el Apocalipsis, porque hay mucho que escarbar, que comer. Una vez que vayamos avanzando, vamos a ir incorporando aspectos del libro de Daniel también y de otras escrituras, pero realmente ha sido maravilloso, al menos para mí, volver a retomar. Y vamos a continuar el día de hoy con la lección que teníamos la semana pasada. Comenzamos viendo lo que el Señor Jesucristo envió a través de Juan, su apóstol, a la iglesia primera, ¿verdad?, de Éfeso. Y habíamos visto que había un orden definido en las iglesias, eso lo vimos la vez pasada. Comenzamos con la primera parte de la carta a los Efesios, cuando el Señor le dijo que tenía algo en contra y era que había dejado su primer amor. Vimos lo que era ese primer amor. No es un enamoramiento, no es algo litúrgico, no es algo religioso, no es que porque uno está contento, alegre, hablando en lenguas y danzando, eso es el primer amor. Eso nada tiene que ver con el primer amor. El primer amor tiene que ver con el mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y de ahí es de donde falló esta iglesia, porque habían otras cosas tomando su lugar. En Hechos 19, del 1 al 7, narra cómo fue fundada esa iglesia. El apóstol Pablo fue en uno de los viajes misioneros quien la fundó, porque él llegó de visita, encontró a varios creyentes, no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, él oró por ellos y ahí comenzó toda una aventura de fe, porque la ciudad de Éfeso era una ciudad que, por estar tan cerca del mar, por ser costera, tenía mucha prominencia, había muchos que venían, que iban, y con eso había mucha perdición. Había mucha corrupción. También es el centro, Éfeso, en ese entonces, de la idolatría, ¿verdad? Vimos que la diosa Diana o Artemisa, ¿verdad? Son la misma. Eran adoradas allí. Tenía su templo. O sea que realmente abrir una iglesia ahí en medio de todo lo que estaba sucediendo fue algo no solamente bastante valiente de parte de Pablo, sino que sí es posible, diga conmigo, sí es posible todavía atraer personas en medio de una ciudad corrupta, en medio de una sociedad que se está perdiendo. Sí es posible. Si Pablo pudo abrir esa iglesia allí, yendo a sus sinagogas, él comenzó yendo a esas sinagogas y hablando de las buenas noticias de Jesucristo. Cuanto más nosotros podemos, no importa cuánto se esté poniendo y todas las cosas que están ahora a nivel gubernamental sucediendo, eso no interesa. Se sigue repitiendo la historia en el sentido de que Dios, en medio de las calamidades, en medio de la persecución, hace cosas maravillosas. Dice el verso 4: sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esa frase, de dónde has caído, es que qué fue lo que ocupó ese lugar de ese primer amor para que haya caído tu corazón de ese amor que tenías hacia el Señor. Entonces, para muchos puede ser el autoamor. Me amo tanto que todo es como, hoy en día es lo mismo, ¿ok? Que yo tengo que estar bien yo, solo yo, todo soy yo, tengo que estar en un trabajo que me guste porque si no lo dejo, tengo que estar bien con mi familia porque si no ya no les hablo. O sea, todo es yo. Luego, otros es el dinero.
las posesiones, las cosas materiales. Y me encanta lo que dijo Jorge Luis Borges: es tan triste el amor a las cosas. Las cosas no saben que uno existe. En cambio, Dios sabe porque Él te creó. Tu familia te ama, sabes que estás ahí. Pero una cosa, la gente que se muere porque se le destroza algo. Yo recuerdo una lección muy grande que me dio a mí el Señor hace, yo no sé si fue hace como 1 año o 2 años. Yo tenía una vitrina en mi casa, no sé cómo es que le llaman ustedes, bendiciones, de esas vitrinas que vienen con el comedor y ahí usted pone los platos o la vidrería y todo eso, ¿verdad? Bueno, los que habían ido a mi casa antes veían que yo tenía mis copitas, todo lo que era de gran valor para mí. Había una copa que yo quería mucho, que era cuando nosotros nos casamos, tomamos la Santa Cena en esa copa. Era una copa grande, bien, bien bonita, yo la traía ahí. Pero yo no me había dado cuenta cómo amaba yo tanto cada cosita que había ahí, hasta un incidente que me ocurrió. Una noche estaba yo limpiando y simplemente toqué la vitrina y cuando de la repisa primera hasta la de abajo comenzó vidrio sobre vidrio. Y yo nada más escuché como una cascada. Y se me ocurre abrir la puerta a ver qué agarraba, a ver qué yo salvaba, cuál salvaba. Todo cayó en el suelo. No se salvó nada. Y lloré, y en medio del llanto yo sentía que el Señor me estaba preguntando: ¿tanto amas eso que se quebró ahí? Y ese día aprendí el no apegarme a las cosas. Comencé a regalar mis cosas, empecé a regalar mis vestidos, empecé a regalar un montón de cosas para asegurarme que mi corazón ya no iba a estar atado a las cosas materiales. Porque así como dice este señor, ¿verdad? Las cosas no saben que usted existe, pero Dios sí tiene cuidado de nosotros. Cuando vinimos al Señor aprendimos de Él, porque estas cartas están dirigidas al pueblo de Dios, no están dirigidas a gente que no conoce de Dios, es al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo estabas tú en el momento en que recibiste al Señor por primera vez? ¿Cómo estabas de agradecido? ¿Cómo querías buscarlo? ¿Cómo querías ir a la iglesia? Todo lo que tuviera que ver con el Señor, querías comértelo, era algo delicioso y de un momento a otro alguna de esas cosas ocupó el lugar que Dios quería en tu vida, el de amarlo a Él con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. De ahí es donde tenemos que arrepentirnos y comenzar a hacer esas primeras obras. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, la semana pasada, esas obras no son para salvarnos, son producto de que ya somos salvos. Entonces hacemos las cosas que Él nos pide que hagamos. Acuérdense el pasaje que dice que Él preparó ya esas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. No es que a mí se me ocurrió, voy a ir a darle pan a los pobres y voy a ir a ayudar aquí y voy a ir allá. No, porque eso sería yo misma haciéndolo. Son las obras que ya Dios preparó de antemano para que tú hicieras. Por eso el que tiene a bien hacer el bien y no lo hace, está entrando en un incumplimiento con lo que es esas obras que Dios preparó para nosotros. Porque de lo contrario, si no nos arrepentimos, si no volvemos otra vez a ese primer amor de amarlo solamente a Él, dice que yo vendré, no a mandar a nadie, yo vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Cada sinagoga, después de que el templo fue destruido, tenía una menorá. Hay una diferencia entre una menorá y lo que es una janaquilla. Ahora lo vamos a ver. Que en el templo, en el primer templo, antes de ser destruido por los babilonios, el primer templo tenía la menorá original. Esa menorá original estaba allí y tenía que estar encendida todos los días de la semana, todas las horas del día. Y necesitaban hacer un aceite puro, no era cualquier aceite,
porque no se podía encender con fuego extraño. Por eso, y no vamos a entrar en eso, pero hay un ejemplo en la Biblia donde dice que estaban presentando fuego extraño delante del Señor. ¿Qué es fuego extraño? Por ejemplo, esta Hanukkah se llama así porque es para celebrar el Hanukkah. Yo no puedo encender cada vela directamente con un fósforo, porque es un fuego extraño. Ahora les voy a explicar lo que es, porque tiene una connotación muy linda. Después de la destrucción del primer templo, entonces vino la construcción del segundo templo. Y recuerden que ocurrió una catástrofe, que les puse hasta el video para que nunca se les olvidara. Cuando llegó Tito y llegó los griegos, profanaron el templo, agarraron la menorá, se la llevaron para Roma. Y en el arco, allí en Roma, en el arco de Tito, hasta está se los presenté en una de las clases, está tallado, está grabado allí en la piedra donde iban ellos llevando la menorá, de esa menorá que fue la que Dios le dijo a Moisés cómo hacerla. La original tenía 7 brazos, significando los 7 días de la creación. Y tenía que estar encendida en el templo los 7 días de la semana. ¿Qué diferencia ven con esta? Además del tamañito, ¿verdad? ¿Cuántos brazos tiene aquí en lugar de 7? 9. No tiene 7. Este se llama el shamash. Es el ser azul que se llama el viviente o el sirviente, el servidor. Representa al Señor. Por eso cuando Él dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Cuando Él se puso su toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos, dando el ejemplo de ese servidor. Todos los elementos en el templo reflejan al Mesías, reflejan a Yeshua. Cada casa se convirtió en un mini templo. Y entonces en la casa, antes del atardecer de cada día, que es donde empieza el día judío, es cuando se tiene la Hanukkah. Se llama Hanukkah esta. No se llama menorá, se llama Hanukkah. Y se enciende en el Hanukkah. ¿Y qué es el Hanukkah? ¿Alguien sabe qué es el Hanukkah o qué es lo que festejan? Curiosamente también en diciembre. En esa festividad que cae en diciembre es la fiesta de las luces. Los macabeos retomaron y fueron a rescatar lo que habían tratado de demoler y hubo una gran guerra. Entonces, cuando llegaron al templo y rescataron el poquito del aceite que aún quedaba, que era el aceite puro, el aceite consagrado para el Señor, para encender las velas, se dieron cuenta que no era suficiente, ni para un día iba a alcanzar. Pero curiosamente, el aceite duró 8 días, justo lo que tardó la guerra, y los macabeos entonces triunfaron. Esto no está en la Biblia porque esto fue posterior a lo que ya el Antiguo Testamento ya había sido escrito, pero está en los libros de historia, está en el Talmud, está en los libros sagrados judíos. ¿Por qué esto es importante? Y lo vamos a ir viendo poquito a poco, porque para el Señor ese candelero es muy importante. Cada uno de nosotros recuerde que como la esposa del Cordero, Él nos ha dado 3 regalos y dentro de esos era el aceite con la lámpara. ¿Ok? Esa lámpara la tenemos que tener encendida porque significa la guía, significa la luz, significa la unción de parte de Dios en nosotros, que día a día tiene que estar encendido. No es solo cuando venimos los domingos, no es solamente un miércoles cuando ya estoy en la clase y me emociono. Se supone que es todos los días, tenemos que mantener nuestra lámpara. Y lo cantamos y todo, y ni siquiera lo entendemos, no lo vivimos. Y realmente tenemos que prestar atención de cómo estamos viviendo en estos tiempos de verdad. Esa era la menorá, ese es un tamaño aproximado de la menorá real. Así de grande era, tenía el sacerdote que subirse, ¿verdad?, en unos peldaños para poder alcanzarla. Y mire que tiene su aceite al lado. Con ese aceite tenía que encender primeramente el sirviente, el shamash, así se llama el del centro. Para no tocar un fuego extraño, necesita encenderse de una manera muy peculiar. Esta es una menorá del siglo XIV que encontraron en una de las sinagogas.
y todavía tiene 7 brazos porque es en una sinagoga. Pero cuando viene la celebración de Hanukkah, las que se ponen son estas y aparecen en las ventanas. Mire cómo hay sincretismo en los cristianos. Sincretismo es cuando mezclamos un montón de cosas y creencias y de todo, ¿verdad? Por aquí, por allá. Que la coronita de luces en diciembre que ponemos en las puertas, ni sabemos ni por qué es que las ponemos. ¿Cuántos se acuerdan o cuántos siguen poniendo coronitas con luces? Es que no hay nada malo. Significa algo, significa hay un creyente y lo ponen en la ventana para que la gente diga, aquí en esta casa hay un creyente. En el caso de ellos es la Hanukkah, pero para nosotros era la coronita esa, la volvimos coronita. Y hoy vamos a hablar de ciertas cosas. Yo no quiero que nadie caiga en condenación. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con las festividades que vienen, pero es mi deber decir qué es lo que significa, así como cuando enseñamos acerca del Halloween y todo eso. La Navidad también tiene sus inicios y no nos va a gustar mucho escuchar hoy lo que vamos a escuchar, pero es necesario. Dígale a su hermano que está al lado, bienaventurados los que escuchan y estudian las palabras de este libro. Lo que quiere decir que el Señor tiene un fuego con el que quiere encender tu vida directamente Él, no un fuego que venga de afuera. Y a veces estamos esperando que sea un predicador, que sean circunstancias como eventos y cosas de esas que vengan a encendernos, que vengan a encender nuestra lámpara, y eso no hay nada más equivocado y fuera de la razón que eso. Entonces, esto es una representación de lo que Dios quiere en nuestra vida. Les di la velita porque hay una amonestación en este versículo importante, donde dice que si no te arrepientes, si no cambias de dirección, si no cambias tu mente, entonces yo voy a venir, voy a quitar el candelero de su lugar. Y es que al quitarlo del lugar ya no está en la ventana, ya la gente no lo puede ver. ¿De qué vale tener una luz y ponerla debajo de un almud? Como decía Jesús, hay que ponerla encima para que todo el mundo la pueda ver. Entonces el mismo Señor nos dice, yo voy a remover ese candelero porque estás teniendo fuego extraño. No tienes fuego de mí, y mientras no tengas ese fuego que venga directamente de mí, no te voy a poder usar como luz para las naciones. La eclesía, vimos lo que era la diferencia entre iglesia y eclesía, lo vimos la semana pasada. La eclesía, ¿verdad? Que no es una organización, sino que es este cuerpo de creyentes, ¿ok? Que ha sido separado, llamado fuera de las tinieblas a la luz. Esa eclesía le está diciendo a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que va a perder entonces su posición espiritual privilegiada si no se corregían y retornaban a la fe y a las obras correctas. Aquí no estamos hablando acerca de una posición espiritual en cuanto a jerarquía, en cuanto a que, ay, a mí que me vean, yo soy el mero de la asociación de pastores de todo Houston. No se trata acerca de eso, sino que se trata de una posición enfrente del mismo Señor. Y tenemos que tener cuidado de no caer de ahí, de no perder el foco, que no es para que la gente nos vea, es para que Él y nosotros tengamos esa conexión. Vimos la semana pasada que lamentablemente Éfeso, ¿verdad?, al estar situada en el centro de un lugar idólatra, esta iglesia, tenía muchas personas que venían, pero que traían todas sus creencias, todas sus prácticas, ¿ok? Las traían a la iglesia. Y a partir de ahí comenzó entonces una lucha. Pablo, recuerden que fue el primero que él mezcló. Bueno, no él, venían a él romanos, griegos, judíos, con pensamientos totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, todas esas mentalidades estaban allí en la iglesia, y Pablo, a más de una ocasión, tuvo que poner en orden a la congregación, y sobre todo a las mujeres. Porque, ¿qué cree? Las mujeres podemos ser las más espirituales o las que podemos crear un caos en un lugar. ¿Por qué? Porque cuando nos dedicamos a algo, nos dedicamos muy bien a hacerlo. Y a veces le pasamos por encima
a las autoridades espirituales, a nuestros propios maridos, ¿sí me entiende? Y hay que tener mucho cuidado. Pablo le tuvo que decir a la iglesia de Corinto, no le dijo a las otras, le dijo a la iglesia de Corinto, en esta iglesia no le permito a la mujer predicar. Y claro, hay una razón de por qué él hacía eso. Porque como habían romanas ahí, la romana era dada, es que a mí no me digan nada. Y seguro se le paraban a Pablo, es que usted está equivocado, así no es, Señor, porque yo leí, yo sé que eso no es así y nosotros tenemos que hacer las cosas así. Y ya yo me las imagino, así eran las romanas. Las griegas no aprendían. Ellas hacían, ellas eran las prostitutas, ellas eran las sacerdotisas, ellas se soltaban el pelo porque venían de esos templos donde adoraban estas diosas, y mire, diosas, ¿verdad? Femeninas, de donde adoraban a esas diosas, ellas venían de servir primero como prostitutas. Antes de que llegaran al templo a ofrecer algo, tenían que pasar por manos de esas prostitutas. Y entonces ellas en el templo de la Artemisa, de la Diana, de todas estas, caían en éxtasis y movían su cabello y hacían así. Y entonces llegaron a la iglesia y comenzaron a confundir lo que era pagano con lo que es del Señor. Por eso Pablo tuvo que decir más de una vez, Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz. Ok, que aquí que no todo el mundo me empieza a hablar en lengua, así que no, uno y a tiempo y luego el otro y a lo sumo 5 personas. ¿Lo dijo o no lo dijo? Porque había un relajo. Porque ellas comenzaban a hacer así, lo hacían en la iglesia también. Y hoy en día sucede igual. Uno llega a veces a servicios donde es un desorden y las propiciadoras de los desórdenes al principio son las mujeres. Eso no ha cambiado durante los siglos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con decir, es que Pablo dice que la mujer no tiene que predicar. No, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a una iglesia porque había una razón de por qué se lo dijera a esa iglesia. Eso es otra enseñanza, pero a mí me apasiona muchísimo hablar de eso. Esta diosa, Artemisa, tenía un montón de huevecillos y de pechos guindando. Entonces, a la misma llegaban en el tiempo del verano como en el tiempo del invierno a ofrecerle sacrificios, huevecillos. De ahí viene también, hablamos la semana pasada, la tradición de los huevos y que la coneja y todo eso. Y mire cómo se metió durante todos estos siglos a la iglesia. Nada tiene que ver eso con nosotros. Esta otra de aquí se llama Ishtar. Esta diosa es Artemisa o Diana, la cazadora. Miren la posición de esa imagen con las manos de la cazadora y ahora miren esta otra. ¿Qué tienen en común todas estas imágenes? Porque en cada uno de esos lugares se adora a una virgen que trae un niño en sus brazos. Y es la adoración del niño Dios. De ahí nació el rosario del niño y que el niño Dios y que adoremos el nacimiento del Señor. Con eso estaba lidiando desde el tiempo de Pablo, pero con la iglesia del primer siglo se agravó. Y Éfeso, como practicaba todas estas cosas, imagínense, era muy difícil luego sacar todas esas prácticas que estaban incorporando. ¿Okay? Como hoy en día que hacen el día de Halloween, lo hacen en la iglesia, pero no le llaman Halloween, le dicen festival y le dicen lo que usted quiera llamarle, pero es el día de Halloween. Y la gente quiere cristianizarlo y quiere decir, vamos a aprovechar para que vamos a alabar al Señor. Bueno, si es un servicio de oración y todo es diferente, pero lo hacen con niños, lo hacen exactamente lo mismo, llegan vestiditos de cosas bíblicas, porque están mezclando una cosa con la otra. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde viene esta imagen. Y en Éfeso y en Roma coronaron a la Virgen María porque hay hasta una tradición que dice que María vivió en Éfeso. Y encontraron la casa de María en Éfeso. Y entonces ya la veneraron, la casa de María, y ahí fue donde comenzó entonces a darse entre los primeros padres
apostólicos. Recuerda que les hablé la semana pasada que íbamos a estar hablando quiénes son los padres apostólicos, ¿ok? De los apóstoles comenzaron a venir obispos, los ancianos, toda la gente comenzó, ¿verdad? Vez tras vez, siglo tras siglo. Y esos primeros padres pues comenzaron también a desviarse. Y uno de ellos dijo, bueno, necesitamos incluir esas cosas dentro de la iglesia para cristianizarlos. Entonces vamos a meter ciertas prácticas, vamos a hacer coincidir ciertos días. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, la Biblia no nos dice cuándo Él nació porque no es importante. Lo que tenemos que celebrar es la muerte y resurrección del Señor, nunca el nacimiento, empezando con eso, ¿verdad? Pero bueno, no se festejaban cumpleaños dentro de los judíos. Yo no sé si usted sabía eso. Por eso estaban alarmados cuando Herodes cumplió años y mandó a pedir la cabeza. Ah, es que no conocemos el trasfondo de todo eso. ¿Por qué no es que sea malo un cumpleaños? Mire que yo pongo los cumpleaños de ustedes, no, porque le doy gracias por los años que Dios le ha dado a usted de vida. Pero es porque a nivel del Señor, el self, el yo, todo lo que tenga que ver con autodenominarme yo el más importante, tiene que sucumbir. Tiene que bajar. Entonces, este papa fue un papa el que coronó a María como la reina del cielo, cuando la reina del cielo ya era Estar. Mírela ahí, tiene la corona, tiene el cetro en la mano, abajo tiene sus estrellas y hasta una luna, y es la misma representación que hacen de la Virgen María, para los que fueron católicos, los que todavía tienen parientes católicos, para que usted entienda de dónde viene todo esto. Hay una razón de por qué. Y desde la iglesia del primer siglo. Por eso el Señor le estaba diciendo, y en Éfeso surgió todo eso. Por eso el Señor les estaba diciendo, si no se arrepienten, vuelven a mi primer amor, porque ya ella entonces se vuelve el primer amor. Si no vuelven a mi primer amor, yo voy a venir y voy a quitar ese candelabro de su lugar. Y lo ha ido quitando, no solamente de las iglesias que conocemos que practican esto, sino también a nivel cristiano, con muchas prácticas y cosas que nosotros hacemos que desagradan al Señor. Hay una historia con respecto a Ishtar, esa diosa, y Tamuz. Por más que estuve investigando, ¿verdad? Hay quienes dicen que Tamuz era producto de una relación incestuosa entre su hermana o la mamá o qué sé yo. Eso es falso. Eso han tratado de acomodarlo los cristianos, lamentablemente, para poder darle mala fama a Tamuz. Y no es que yo le voy a dar buena fama, no, pero vamos a ponerla... yo no quiero seguir repitiendo una historia que es ficticia, no hay libros de historia que digan eso, ni nada, ¿ok? Pero sí existen estatuitas y todo donde hablan de que los primeros en festejar el amor fueron ellos. Ishtar y Tamuz eran amantes. Y era el amor de la vida de ella. Y a Tamuz lo mataron, se murió. Y ella fue hasta el inframundo a buscarlo porque no soportaba vivir sin él. Es decir, que el primer día de los enamorados fue por ellos. Era el Romeo y Julieta a nivel de los dioses, ¿verdad? Les digo eso porque en el libro de Ezequiel, yo quiero que usted vaya a este capítulo o lo anote. Es un capítulo riquísimo que quiero que usted lea en su casa. No lo vamos a leer todo hoy porque necesitamos avanzar. Pero en Ezequiel 8 yo se los voy a resumir, porque recuerde que estamos en Apocalipsis 2 y en el verso 2 cómo empieza el Señor la carta a Éfeso. Yo conozco tus obras, que el Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe. No importa dónde usted se meta a ver su celular, ahí está el Señor. No importa dónde usted se meta a contestar una llamada, ahí está Dios. No importa dónde sus hijos traten de ocultar qué videogame están viendo, ahí está el Señor. Porque dice, yo conozco todo lo que haces. Tus obras es en lo que inviertes tiempo, dinero y esfuerzo. Yo sé en qué inviertes tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Entonces yo, Señor,
Ay, Padre, tengo que tener más cuidado. ¿Dónde invierto mi dinero? ¿Dónde invierto mi tiempo? ¿Dónde invierto mi esfuerzo, Señor? Hablándome a mí, ¿ok? Hablándome a mí en lo personal. En Ezequiel 8, el profeta se le aparece el Señor y le dice, escarba en la pared. Y él comienza a escarbar y después de escarbar sale una puerta. Y después de esa puerta dice, asómate, entra. Y él entra y dice, mira lo que hacen mis sacerdotes, mis ungidos, mis líderes, cuando nadie los ve. Adoraban imágenes, tenían corrupción ahí adentro, se reunían en las casas a tomar. Todo lo que hoy en día sucede detrás de bambalinas, todo lo que ocurre detrás que nosotros no vemos porque adelante de las cortinas es un show, lamentablemente. Y detrás es la realidad. Le dijo, mira lo que está haciendo mi pueblo. Yo estoy viendo cada cosa que están haciendo allí. Y entre esas cosas, mira, le ofrecen incienso a otros dioses. Tienen sus propios ídolos ahí adentro pensando que yo no los veo. Hay mujeres que están endechando a Tamuz porque pobrecitas se pusieron de luto con Ishtar, llorando porque se le fue al inframundo el pobre. No por eso usted queda exento. Pero qué terrible que con los que supuestamente tienen que guiar al pueblo de Dios, los que están en un puesto de privilegio en la iglesia, porque si usted es considerado un líder, recuerde que el líder es el que lidera a alguien más. Usted no es líder solo por el nombre, no es porque alguien más lo está viendo. Alguien más está puesta su mirada y sus pasos detrás. Y era lo que sucedía con ellos. Pero ahí estaban endechando, estaban de luto por Tamuz. Y ese Tamuz es para que conozcan la historia de quién era Tamuz. ¿Ok? Por eso quería darles la que estaba más congruente a lo que la historia cuenta, que no lo que se han inventado para hacerle mala fama. No hay que hacerle mala fama al que ya tiene mala fama de todas maneras. El nombre del cuarto mes judío también se llama Tamuz. Y se originó en Babilonia. Él mismo estuvo relacionado en la antigüedad con el culto pagano babilónico, pero no para recordar a Tamuz ni endechar a Tamuz, no, más bien para decir, no endechen, no enluten, no sigan a Tamuz. Parece una ironía, parece algo, pero así es. Se llama así para recordar, no tenemos que servir a otros dioses. Mucho menos llorarles, mucho menos ponerles ofrendas. No nos dejes caer en tentación. Dígale, Señor, no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. O sea, que Él puede hacer que no caigamos en tentación. O me lo estoy imaginando yo. Está curioso, ¿verdad? Wow, entonces yo digo, Señor, qué lindo, ayúdame a no caer en tentación, a no tambalear. Pero aquel que cree que está firme, y ay, yo no, ay, yo nunca voy a caer. No, jamás, mire que no sé. Pero entonces tenemos a quién acudir cuando estamos tentados en lo que sea. Cada quien es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son los deseos que hay en el corazón. Ay, a mí me encantan, bueno, no me gustan las carteras. ¿Qué me gusta? Me gustan los libros, Señor, me encantan los libros y yo me voy a comprar una biblioteca completa de puros libros. Y es una tentación, se me va a ir el dinero en los libros. Señor, ayúdame a no comprar esos libros más que los que necesito. Y ¿sí me entiende? Cada quien tiene y es tentado. Mis tentaciones no son las de ustedes no son las nuestras, son diferentes. Tentación no son solo sexuales, no son solo de comida. Hay mucho tipo de tentaciones. ¿Qué te hace no tomar al Señor de primer lugar? Cuando preferimos, yo voy a ir a mi trabajo antes, o que yo voy a ir a tal cosa antes. Me salió esa actividad el domingo y no puedo. O me salió tal actividad y al primero que ponchamos es al Señor. Pero si fuera a ir a la escuela, a la universidad, al trabajo, ahí sí no ponchamos, ¿verdad? Ezequiel 8 al 14 dice, he aquí que las mujeres se sentaron ahí, lloraron por Tamuz. Hay un día específico, el 17 de Tamuz, que es el día de ayuno, es un día de ayuno menor, no es tan grande como el día que estábamos viendo del ayuno mayor que acaba de pasar. Este es otro
es un solo día de ayuno menor en el judaísmo, que es desde el amanecer hasta el anochecer, y es donde ellos entonces recuerdan, lloran, se enlutan, pero no por Tamuz, sino pidiendo perdón. Señor, ¿cómo pudimos caer de esto? ¿Cómo pudimos caer en esto? Y ayúdanos, Señor, danos fortaleza, ¿ok? Y ahí recuerdan también todos los días trágicos en la historia judía y todo. Cuando nosotros ayunamos, deberíamos de estar agradecidos de dónde nos ha sacado el Señor. Cada vez que tengamos ayuno congregacional, y por favor, si usted no tiene una razón de peso para no venir, venga. Porque ahí es donde como congregación nosotros comenzamos a recordar todo lo que hemos pasado. Como congregación, como familia, como familias unidas. Y le damos gracias a Dios hasta dónde nos ha traído. Este señor, Nestorio, en el siglo IV, es importante porque él, un personaje que comenzó a dar su opinión. Por ejemplo, aquí yo les he dicho, tiene su opinión. Usted puede decirme, no, pastora, yo no estoy de acuerdo con eso. O, mire, mi punto de vista con tal tema es tal cosa. Bueno, antes no se podía hacer eso. Y él vino con el punto de vista de que a él no le parecía que María debería llevar el título de la Madre de Dios, que podía llevar el título de la Madre de Cristo, pero no la Madre de Dios. Y sabe que por plantear esa idea lo excomulgaron, lo encarcelaron, y entonces tuvieron el concilio, el famoso concilio. En ese concilio, en el año 431, fue donde se impuso el título a la Virgen de Madre. Y a partir de ahí, imagínense, de cómo cayó. Esta es la iglesia de Éfeso. ¿Sí me está entendiendo? Es la iglesia de Éfeso, cuando el Señor les dijo, voy a venir, voy a quitar el candelero de su lugar. Si no se arrepienten nunca, si no se arrepintieron. Cada una de las iglesias que estamos viendo, echemos para nuestro saco. ¿A cuál me parezco yo? O si me parezco a varias, ¿de dónde tengo que arrepentirme? ¿Qué tengo que sacar de mi corazón? Porque por algo el Señor las dejó allí. En el siglo IV, el Papa Liberio, ese famoso Papa, fue el que estableció que el 25 de diciembre era la fecha oficial de la Navidad en Roma. Y hay una razón muy interesante, pero también muy política y muy social. Les convenía que fuera el 25 de diciembre, ¿ok? Porque hay algo que se tiende a hacer, que es cristianizar las fechas paganas. Eso no solo le pasó a la Iglesia Católica, le sigue pasando al pueblo de Dios. Todo lo que, ay, es que tan linda la Navidad, y que el árbol y las luces, y que esto, y que, y sí, yo sé, y qué lindo vestirse, y yo me quiero disfrazar. Disfrácese otro día que no sea el 31 de octubre. Lo que está erróneo es ligar una idea espiritual con algo que es pagano. Eso es lo que está erróneo. Queremos celebrar Navidad porque nos gusta el arbolito. Ponga versículos, ponga lo que sea, pero no una cosa con la otra. No es el nacimiento del Señor. Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero si usted quiere hacer una reunión familiar, hágala. No hay condenación. Es una fecha ya establecida. Era lo que pasaba exactamente aquí. ¿Por qué 25 de diciembre? Porque eran las festividades paganas del solsticio. Solsticio. Algo le pasaba al sol ahí. Se le llama el pare del sol. No es que el sol se paró, sino que se hacen los días más largos 2 veces al año. Es un evento astronómico, ¿ok? Y existe el solsticio de invierno originado con los celtas y los germanos. Como que estos celtas trajeron mucha cosa, ¿verdad? El Halloween, un montón. Y ellos fueron los primeros que cuando estaba en pleno apogeo el solsticio, o sea, cuando esté el día más largo, ponían el árbol ese enfrente, ¿ok? Para celebrar la vida. Las intenciones muy buenas, muy bonitas, ¿ok? Pero nada tienen que ver con nuestra fe. Pero entonces la Iglesia Católica lo que hizo fue, vamos a hacer el 25 de diciembre el nacimiento del Señor Jesús. Y como la gente no leía la Biblia, a la gente no se les permitía estudiar, lo que dijeran estos líderes era lo que la gente hacía. Y ese era otro problema, ¿verdad? Ahora, el solsticio es un evento astronómico que ocurre 2 veces al año. Y siempre ha sido de gran llamada de atención para el ser humano.
en todas las razas, culturas, desde los mayas, los judíos, cualquier cultura tienen cosas importantes en esos dos eventos donde el día es más largo, para aprovechar que ese día es más largo y darle gracias a la naturaleza, al universo, en el caso de nosotros a Dios, por darnos el privilegio de la vida, ¿verdad? Entonces comenzó con los celtas, luego siguió a nivel católico y así terminó hoy en día. Ahora hay muchos que dicen, es que no ponga el árbol, porque el árbol lo que significa es que se iban a fornicar debajo del árbol y que yo no sé dónde sacaron. Es que por eso les digo, hay cosas que el cristiano, la verdad, de tanto repetir mentiras se vuelven verdades, ¿ok? Para hacer un punto, y lo que no saben es que caemos mal, caemos de ignorantes cuando repetimos cosas, ¿no? Pero usted sí puede repetir esta historia, que no va a caer mal porque es genuina. Usted la encuentra en los libros de historia, en todo lado, ¿ok? No hay que estar poniéndole a la gente culpabilidad de que es que en ese, debajo del árbol tal, se iban a fornicar y ponían frutos y ponían. Yo no encontré eso en ninguna parte, en ningún libro de historia ni de nada, más que en mitos y leyendas de la gente. Para nosotros en la mentalidad occidental sobre todo es importante el nacimiento, el cumpleaños, es muy importante. Y Dios sabe eso, Él lo sabe, Él sabe que es importante que Él vino. Y hay que darle gracias a Dios porque Él vino. Pero hagamos todo no conforme a la gente, porque vamos a mezclar San Nicolás y las botitas y un montón de símbolos que se agregan a la Navidad que no tienen nada que ver con nuestra fe. Entonces tratemos de purificar al máximo todo. Y si usted todavía quiere poner su arbolito, póngalo, ¿ok? Pero aquí en la iglesia no vamos a poner arbolito. Y yo ponía hasta 2 árboles en mi casa, porque los chiquitos y porque los regalitos, y qué tienen que ver los regalos con eso. Es que Jesús es el regalo de la Navidad y seguimos inventando un montón de cosas. Cuando todo se vuelve un mercantilismo y gastamos todo nuestro dinero, nuestro esfuerzo en buscar regalos, y la gente, hay familias que se enojan, niños que están resentidos porque no les regalaron lo que querían. Entonces, si lo va a hacer, celebre no Navidad. Navidad quiere decir nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. Entonces no celebre el nacimiento de Jesús, celebre que quiere dar regalos. Porque al que le tiene que dar un regalo es a Dios. ¿Sí me explico, hermano? Pero no tomemos de excusas el nacimiento de Jesús y Dios, el regalo más grande que Él nos dio fue a Jesucristo. Entonces yo por eso te doy un regalo. No, si quieren dar regalos, den regalos. Pero no mezclemos una cosa con la otra. ¿Sí me entienden? ¿Me lo reciben? Se los digo con todo el corazón. Ya me lo saqué de mi pecho porque un día el Señor, yo voy a estar enfrente de Él y me va a decir, no les dijiste. Y no solamente se festejaba el solsticio, sino la Saturnalia de Saturno. El rey era Saturno, no es Jesús. Y la Saturnalia se celebraba también poniendo cosas en árboles, los dos, porque el árbol significa vida, significa la naturaleza, ¿ok? Pero en esas Saturnalias lo que habían eran comidas, regalos. Cada familia preparaba regalos. Entonces decían, ay, qué bueno, porque así pueden traer regalos a la iglesia. Entonces todo comenzó a juntarse. El agasajado era Saturno. No le daban ni un solo día a los esclavos ni a los sirvientes. Pero ese día era para servirlos a todos ellos. Uno puede decir, no, es que está maravilloso, es una fiesta bonita. Y sí, es bonita cuando se celebra así. Pero ¿cuántos saben que la Navidad es bonita? Pero también termina en borracheras, termina en cuanta cosa termina, ¿verdad? Con un baile y termina luego el baile de Año Nuevo y ahí sigue. Una cosa tras otra. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Un hijo de Dios no puede involucrarse hasta ese punto. ¿Ok? Entonces, si vamos a hacer cosas, hagámoslo no en el nombre de Dios. Hagámoslo en el nombre de que nos gusta hacerlo y ya. Esa fiesta romana del mes de diciembre fue la que terminó siendo la Navidad.